Muchos creen que la ciencia es la creación de un grupo de iluminados encerrados en sus laboratorios, lejos de la vida real. Yo creo que es todo lo contrario. Nos chocamos a cada paso con el resultado de la investigación científica, con la búsqueda transformada en conocimiento. Esa búsqueda obsesiva y apasionada tiene escenarios, lugares, territorios. Me propongo demostrar que la ciencia argentina es una fuente inagotable de oportunidades, pero por sobre todo, me propongo demostrar que nuestro país es territorio de ciencia. En 1945, Estados Unidos decidió poner fin a la Segunda Guerra Mundial de un modo terrible. El Proyecto Manhattan fue el mayor emprendimiento tecnológico en la historia de la humanidad. Su objetivo fue la construcción de una bomba atómica. Para llevar a cabo esta tarea, fueron convocados los físicos y químicos más prestigiosos interesados en combatir el nazismo. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron un mensaje inequívoco de poderío militar y capacidad tecnológica. Sería el último acto de la Segunda Guerra Mundial y el primero de la Guerra Fría. Pronto, físicos e ingenieros de todo el mundo comenzaron a indagar en el tema nuclear. Las potencias europeas y el bloque soviético dedicaron una enorme cantidad de recursos. En la Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón reaccionó protegiendo con una ley los yacimientos de uranio. Uno de los más importantes científicos de nuestro país, el físico Enrique Gaviola, elaboró un proyecto para el desarrollo del área nuclear. A mí me parece que la cosa empieza con Gaviola. Gaviola era un físico sobresaliente, había estudiado en La Plata, después estuvo en Alemania. Después estuvo en Estados Unidos y ahí en Estados Unidos conoció a un tipo que se llama Merle Tube, que fue un personaje, un físico importante en la época del Proyecto Manhattan y demás. La cosa es que en el año 46, Gaviola debe haber sido el primer argentino que leyó el informe Smith sobre la bomba atómica. Y sobre la base de ese informe, él escribió un paper sobre cómo era la bomba atómica, un diseño de una bomba atómica. Gaviola envió a los ministros de Guerra y de Marina un documento titulado La Argentina y la Era Atómica. En él afirmaba que era un momento ideal para atraer científicos europeos de primera línea. La difícil situación económica y el clima de censura que se vivía en el viejo continente durante la posguerra hacían de la Argentina un lugar tentador. Decía Gaviola en su informe: una coyuntura tan favorable como la presente para convertir a la Argentina en un país civilizado y culto puede no volver a presentarse en los próximos 100 años. También escribió una propuesta para crear una especie de Comisión Nacional de Investigaciones Científicas, o Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, que fue una especie como de precedente de CONICET o de CONEA, o de las instituciones que después tuvimos en Argentina. Y eso capturó, digamos, el interés del general Savio. Y todas esas cosas que acabo de comentar un poco iban como juntas. Y bueno, y con respecto al tema Savio, Gaviola discutió con Savio bastante y lamentablemente Gaviola era un poco terco y no se terminó de poner de acuerdo y eso atrasó un poquitito la posibilidad. La relación de la comunidad científica con el gobierno de Perón fue conflictiva. El peronismo había heredado las tensiones surgidas de la intervención de las universidades que siguieron al golpe militar de 1943. Como consecuencia, el desarrollo de la energía atómica en la Argentina se inició sin investigadores locales y estuvo a cargo de un personaje singular, Ronald Richter, un físico austríaco que convenció a Perón de que podría producir energía nuclear por un medio alternativo.
Así nació en 1950 la Comisión Nacional de Energía Atómica. En el año 50 él se muda a la isla Huemul y Perón y Evita lo van a visitar además. Están construyendo unas cuantas instalaciones, muy grandes todas. Se está construyendo lo que se llamó el Gran Reactor en el año 50. El proyecto Huemul fue el primer proyecto oficial, digamos, en el mundo destinado a la investigación de ese tema, es decir, al tema de producir energía atómica mediante el método de la fusión. La cuestión es que la investigación en el tema de la fusión nuclear controlada comenzó poco después del anuncio de Perón en el resto del mundo. Y todavía se continúa con eso, o sea, el éxito no se alcanzó aún. El área nuclear estaba a cargo del coronel Enrique González, hombre de confianza de Perón. Contrariado porque Richter no tenía intenciones de formar científicos argentinos en la CONEA, González propuso crear en Buenos Aires una institución paralela, la Dirección Nacional de Energía Atómica. Allí se inició en 1951 el verdadero programa nuclear, convocando a muchos de los mejores científicos y estudiantes avanzados. González tuvo la iniciativa de crear la Dirección Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires para, digamos, desarrollar una capacidad en el área atómica nuclear argentina, genuinamente argentina. Y afortunadamente esa institución se creó buscando a la gente buena, a los mejores estudiantes de las facultades en Argentina en ese momento, y a físicos que aún no eran peronistas, pero lo mismo fueron contratados. Ante la falta de resultados concretos, se organizó una comisión investigadora para saber qué estaba sucediendo en los laboratorios de Richter. El informe, en el que participó el físico José Antonio Balseiro, fue negativo y decisivo en la cancelación del proyecto Huemul. A partir de entonces, el área nuclear pasó a depender de la Marina. El nuevo responsable era el capitán Pedro Iraola Goitía. En los 3 años que estuvo a cargo, logró consolidar algunas áreas claves para el desarrollo nuclear. Muy pronto, se comenzaron a producir radioisótopos en el país. Después de la experiencia fallida de Richter, el programa nuclear argentino estaba en marcha. La presencia aquí en la Argentina, primero en Tucumán, después en la comisión de Selman Eckebert, que era un alumno predilecto de Otto Hahn y un radioquímico excelente, de manera que ahí teníamos la base del que conocía la cosa, cómo hacer los radioisótopos, que en definitiva los radioisótopos que son átomos radioactivos que se obtienen por procesos físicos, digamos, de distinto tipo. O sea, en los años 52 ya lo contrataron a él aquí, formó un buen grupo de radioquímica, y esa fue la semilla para la producción de los radioisótopos. O sea, átomos radioactivos que se forman irradiando materiales, digamos, con algunos procesos nucleares. La estructura de los átomos se puede modificar bombardeando su núcleo con haces de partículas. De esta forma, es posible producir isótopos. Los isótopos de un elemento contienen en sus núcleos el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Los isótopos radioactivos o radioisótopos, que son aquellos que emiten radiación espontáneamente, tienen muchas aplicaciones, especialmente en medicina. La primera conferencia internacional sobre usos pacíficos de la energía nuclear representó un gran evento político y propagandístico. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron el protagonismo. En una escala más modesta, pero significativa para un país en desarrollo, la delegación de CONEA presentó 37 trabajos y 13 nuevos radioisótopos. Se usaban los radioisótopos como elemento de investigación, pero todavía el uso clínico y todo eso no se había dado. De manera que pudimos
hacer una línea de investigación muy importante, tanto que de golpe, digamos, en muy pocos años, se nucleó lo que se llamó el Grupo de Buenos Aires, el Grupo de Radioquímica de Buenos Aires, que descubrió en muy poco tiempo 20 radioisótopos nuevos. O sea, eso fue una especie de tarjeta de presentación para el mundo. En septiembre de 1955, un golpe militar derrocó al gobierno de Perón. Si bien la CONEA fue reorganizada, el peronismo había marcado una dirección clara para el desarrollo nuclear, basada en la formación de recursos humanos y la búsqueda de la independencia tecnológica. Esta línea mantuvo su continuidad. Mientras en la CONEA se consolidaban los grupos de química nuclear, reactores y metalurgia, los Estados Unidos, interesados en hegemonizar el mercado nuclear incipiente, buscaba controlar la difusión de esta tecnología que a mediados de los años 50 prometía ganancias incalculables. Hay una primera actitud del gobierno de Eisenhower, que es la de ofrecer, digamos, tecnología nuclear, o sea, tomar la iniciativa de ofrecer energía nuclear, yo diría un poco como para frenar los planes nucleares autóctonos, digamos. El 29 de julio de 1955, Argentina firmó un tratado de cooperación bilateral con los Estados Unidos. Formaba parte del programa Átomos para la Paz, una estrategia para instalar la industria nuclear norteamericana en los países periféricos. Estados Unidos se convertía así en el único proveedor de uranio enriquecido, material imprescindible como combustible nuclear. Era una manera de generar dependencia y control. Se iniciaba así una controversia que continúa hasta nuestros días. Esa es la actitud de los años 50. Pero naturalmente eso funciona hasta cierto punto. Poco después, Inglaterra por supuesto es aliado de Estados Unidos, consigue su propia bomba, digamos, pero después Rusia tiene su propia bomba, y después viene Francia, y después viene China en el año 64. Entonces las cosas se complican. La llamada Revolución Libertadora puso al frente de CONEA al capitán Oscar Guilialt, ingeniero en radiocomunicaciones y autor de los primeros trabajos sobre computadoras en el país. Guilialt permanecería en su cargo hasta 1973. Su capacidad de gestión y sus 18 años al frente de CONEA aseguraron la continuidad del programa nuclear. Cambiaron, por supuesto, las máximas autoridades, pero yo diría que cambió el presidente. Y el resto quedó, la estructura técnica quedó igual. Y se produjo, digamos, un cambio natural, desde una estructura de una estructura parauniversitaria, como había sido hasta ese momento, se empezó a hablar a nivel de realización de proyectos. Bajo la dirección de Guilialt, la CONEA se vinculó con las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Medicina de la UBA y la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata. También compartió laboratorios con hospitales donde los radioisótopos se aplicaban en tratamientos contra el cáncer. A diferencia de muchos países que decidieron comprar su primer reactor de investigación, Guilialt pensó la posibilidad de construirlo en el país. El RA1 se puso en marcha el 20 de enero de 1958, pero había una puja con los brasileros a ver quién ponía primero un reactor. En ese momento Quillá, que era el presidente, lo convencieron y salieron los científicos de esa época a comprar un reactor llave en mano en Estados Unidos. En el transcurso del viaje, el científico que acompañó a Quillá lo convenció de que ¿por qué no compramos los planos y los fabricamos en la Argentina? Bueno, fueron a Argonauts y lo convencieron, compraron los planos, y es muy interesante porque en un año construyeron este reactor.
estaba el terreno baldío hasta ponerlo en marcha. En el interior de un reactor de investigación se produce la ruptura o fisión controlada de núcleos de uranio. Se dispara un haz de neutrones contra átomos de uranio 235, un isótopo muy inestable. El impacto produce una ruptura del núcleo que se divide liberando energía y más neutrones. Estos neutrones, a su vez, rompen otros núcleos. El proceso se llama reacción en cadena. Este tipo de reactores se utilizan para generar haces de neutrones que sirven para producir radioisótopos o para hacer investigación sobre reacciones nucleares. De este reactor salió toda la línea de investigación de la Comisión de Energía Atómica, los radioisótopos, la línea de reactores, la de combustible, la de metalurgia, todo salió de este reactor. El RA-1 fue el primer reactor nuclear construido en América Latina. Ubicado en el Centro Atómico Constituyentes, en la provincia de Buenos Aires, hasta el día de hoy sigue funcionando. A fines de los años 50, uno de los mayores logros fue el desarrollo de tecnología para fabricar los elementos combustibles del RA-1. El diseño estuvo a cargo de la División de Metalurgia, liderada por Jorge Sábato. Un año más tarde, este conocimiento fue vendido a la empresa alemana Degussa Leybold. Fue la primera exportación argentina de ingeniería nuclear y el comienzo de una tradición de desarrollo tecnológico que continúa hoy en día. Sábato tenía una visión del desarrollo tecnológico muy metida dentro, muy clara, ¿no? Y eso orientó mucho todo lo que se hizo. Bueno, todavía tenemos la descendencia de él muy a la vista, ¿no? Es con el criterio de que tiene que haber una continuidad entre la investigación básica, la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico. Ideas que ahora nos parecen muy naturales, pero en la época no lo eran en absoluto, ¿no? Otros 3 reactores de investigación se construyeron en el país durante los años 60. Por su capacidad para producir radioisótopos, el más importante fue el RA-3, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. El reactor RA-3 es un reactor que fue diseñado y construido íntegramente en Argentina. Se inicia su construcción en la década del 60. La primera criticidad de este reactor fue el 17 de mayo de hace 41 años, del año 67, y se crea originalmente para producir radioisótopos de uso medicinal y realizar investigaciones en base al uso de neutrones, que es el reactor que tiene mayor potencia de los reactores de investigación y tiene un cronograma muy extenso para la producción de radioisótopos. La mayoría de los radioisótopos del reactor del país se hacen en este reactor. La construcción del RA-3 fue muy importante porque, bueno, nos puso en mano una herramienta ya, un reactor de 5 megavatios. Ahí se hicieron muchos trabajos en distintos campos, en hidrología, recuerdo, se hicieron en industria, colaboración con la industria para control de procesos industriales. Es decir, en ese aspecto fue muy fértil, digamos, la década del 60, y fundamentalmente que se empezó el estudio de la central nuclear. Uno de los objetivos de CONEA durante los años 60 fue aumentar la escala de producción de radioisótopos para reemplazar su importación por la producción local. Tanto la agricultura como la medicina argentina necesitaban de radioisótopos. Un radioisótopo se utiliza para la parte medicinal. Se lo inyecta a un ser humano para hacer distintas clases de estudio, como por ejemplo el tecnesio o el paratiroides, para hacer técnicas de ver cómo reaccionan los órganos en distintas terapias. A medida que el desarrollo nuclear en la Argentina ganaba autonomía,
el panorama internacional se volvía más complicado. Liderado por las potencias que disponían de armamento atómico, en 1968 se presentó ante la Organización de las Naciones Unidas el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, por el cual los países que no poseían este tipo de armamento se debían comprometer a hacer un uso pacífico de la energía atómica. Las armas quedaban en manos de los poderosos, pero lo más importante, se obstaculizaba el desarrollo nuclear pacífico de países como Brasil o la Argentina. El tratado se aprobó por 95 votos a favor, 4 en contra y 21 abstenciones. Brasil, India, Israel, Pakistán, Sudáfrica y la Argentina se abstuvieron por considerarlo discriminatorio. Mientras en la arena internacional la Argentina defendía su derecho al desarrollo nuclear independiente, la CONEA se embarcaba en la compra de su primer reactor nuclear de potencia para generar energía eléctrica. Luego de decidir qué tipo de tecnología haría el programa nuclear argentino menos dependiente de las potencias nucleares, en 1968 se firmó un contrato con la empresa alemana Kraftwerk Union, subsidiaria de Siemens. 6 años más tarde, se inauguró la primera central de potencia de América Latina, Atucha 1, ubicada en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. 35 años después, continúa en funcionamiento. Atucha 1 se puso en marcha en el año 74. Y bueno, el desarrollo nuclear siguió después con embalse y demás, pero ya en el año 74 se presentó el primer gran problema por la explosión que la India hizo. La India había recibido de Canadá tecnología para la fabricación también de plantas nucleares basadas en uranio natural. La vía del uranio natural para reactores que funcionan a baja potencia permite producir plutonio, que es una sustancia que se puede usar para hacer una bomba atómica. Y después de la explosión de la India fue un shock universal. Expertos nucleares extranjeros no vieron con buenos ojos el desarrollo atómico de nuestro país. Como India, Argentina utilizaba reactores de uranio natural, una tecnología que entre sus residuos producía plutonio, un elemento que se utiliza para fabricar bombas atómicas. Argentina argumentaba que se había seleccionado la tecnología del uranio natural para Atucha para no depender del uranio enriquecido de los Estados Unidos, que era el único proveedor. En ese momento, nuestro país firmó con Canadá la compra de una segunda central de potencia de uranio natural que se instalaría en Embalse, provincia de Córdoba. Con el golpe de Estado de 1976, comienza una nueva etapa en la historia de la energía nuclear en el país, tanto en los aspectos tecnológicos como políticos. La CONEA no estuvo al margen del terrorismo de Estado. Sin embargo, y paradójicamente, durante este periodo de represión y destrucción de buena parte de la industria nacional, el programa nuclear argentino mantuvo su orientación pacífica y recibió un impulso inédito.